Muy bien, gracias a Dios. Bueno, muchachos, primero les pido ahí disculpas por el retraso. Fui a hacer una pequeña diligencia y se me fue más de la cuenta. Entonces, les pido ahí disculpas. La clase anterior, nosotros vimos una metodología, bueno, la introducción a una metodología para poder diseñar los controladores PID, pero ya de una manera más analítica, más matemática, ¿sí? Y observamos que habían ciertos pasos. Espero que quienes no estuvieron en esa clase la hayan visto porque estuvo medio carnuda y que los que la vieron aún intenten medio recordar mientras yo voy hablando. Entonces decía que habían 6 pasos, ¿sí? Donde el primero era obtener los polos deseados del sistema mediante los requerimientos de diseño, ¿sí? Es decir, lo que uno desea de la planta. Entonces, si uno quiere un tiempo de estabilización de tanto, un sobrepaso máximo Profe, ¿me de está tanto. mostrando algo? Señor, ¿Me está mostrando o solo está recordando? no estoy mostrando. Ah, mira, no estoy mostrando. Qué pena, gracias. No había compartido pantalla. Sí, y de una vez voy a revisar que el Jamboard. Para que veamos lo que hicimos la clase anterior. Entonces, listo, ahora sí. Entonces dijimos que el primer paso era obtener los polos deseados. Los polos deseados contienen la información de cómo quiero que se comporte el sistema. Es decir, que esto representa todo el comportamiento deseado. Entonces, nos planteaban un ejercicio donde deseábamos un tiempo de estabilización de 1 segundo y un sobrepaso de 0,19%. Para esta planta, 1 sobre S más 1 por S más 5. ¿Sí? Entonces, él tiene las características y todo. Entonces, lo primero que hicimos fue obtener los polos deseados a partir de las formulitas que vimos en sistemas dinámicos de sistemas de segundo orden. ¿Sí? Puesto que esos polos complejos conjugados son los que tienen digamos, ese tipo de respuesta con sobrepaso y con tiempo de estabilización. Bien, y entonces obtuvimos que los polos deseados se dan en -4 más o menos 2J, ¿sí? Y ese -4 más 2J es el polo que tiene estos parámetros. Tiempo de estabilización de 1 segundo y sobrepaso de 0,19. Sí, ahí ese era el primer puntico y creo que todos lo manejan, puesto que todos lo vimos en dinámicos. Por lo menos, pues, que vean estas formulitas, sepan, pues, cuál usar y todo. Nosotros para eso usamos esta de Rho, esta de TS y, pues, finalmente armamos los polos complejos conjugados con esta formulita de acá. Pero no le pueden dar tiempo de subida, tiempo picos, frecuencia natural amortiguada, tiempo de retardo, en fin. El segundo paso era luego realizar el criterio del ángulo. Y uno lo hacía para poder conocer cuánto era que debía aportar el controlador. Recuerden que el aporte es para poder curvar el sistema o los polos. ¿Sí? Cuando uno coloque una cantidad de ceros y de polos,
y sea capaz de curvar el lugar geométrico y obligarlo a que pase por los polos deseados, en ese momento es donde se obtendrá el comportamiento deseado. Pero para ello, entonces el controlador debe aportar cierta cantidad de energía, ciertos grados para que ese lugar geométrico se curve. Y para ello había que hacer esta formulita que es el criterio del ángulo. Entonces, el ángulo de los ceros evaluado en el polo deseado menos el ángulo de los polos evaluado en el polo deseado más el ángulo del controlador, eso debe ser igual a menos 180 grados. Para ello, entonces, ¿qué había que hacer? Pues entonces, coger el sistema original, a ver cuánto aportaba cada cosita. Entonces, ¿cuánto aportan los ceros? Entonces, primero uno mira cuántos ceros hay. Pregunta así rápida. ¿Este sistema tiene algún cero? No, profe, no tiene ceros. Perfecto, gracias Sebas. No tiene ningún cero porque arriba no hay S. ¿Sí? Si hubiese un S más 1, un S más 20, cualquier cosa, o S al cuadrado indicaría dos ceros, S al cubo tres ceros, pero aquí en este momento no tenemos ceros, solo tenemos una ganancia. Entonces no hay ceros. Entonces esta primera parte pues no aplicaba en este ejemplo. Pero obviamente sí teníamos polos. ¿Cuáles polos? Teníamos dos, en menos 1 y en menos 5. Es decir, S más 1 y S más 5. ¿Qué fue lo que hicimos la vez pasada? Entonces cogimos cada polito, S más 1 más S más 5, y pues el resto de la formulita sí siguió igual, que es más el control más el ángulo del controlador, entonces más el ángulo del controlador es igual a menos 180, igual a menos 180. ¿Sí? Y entonces, ¿qué había que hacer? Entonces nos decía, vean, para evaluarlo, entonces lo único que debe hacer es reemplazar S igual al polo deseado. Y generalmente con parte real y parte imaginaria. Y nos decía algo, pues para ya el uso operativo, nos decía en grados, no en radianes. ¿Sí? Entonces fue lo que hicimos acá. Por ahí inclusive tuvimos una pequeña diferencia con la calculadora de Karen, que tocó pues hacer ahí, buscar y ver cómo se utilizaba bien este. Sí, pero entonces, ¿qué era? Era coger la S y reemplazarlo en el polo deseado. Coger la S y reemplazarlo en el polo deseado. Y el resto continuaba igual. Luego, pues obviamente se hacía la operación, entonces menos 4 más 1 menos 3, y aquí en el otro lado menos 4 más 5 más 1. El 2J pues no tenía con quién sumarse. Y finalmente, entonces se le hallaba el ángulo a este sistema. Entonces, como este sistema no está en en un sistema cartesiano normal, sino el plano complejo de eso, entonces no se le aplicaban rectangulares, sino polares, ¿sí? Para hallar el ángulo y la magnitud. Las calculadoras dan dos elementos, ángulo y magnitud, ¿sí? Entonces nosotros, ¿qué fue lo que hicimos? Con la función pol, nosotros ingresamos, por ejemplo, este dato, por ejemplo, este menos 3 más 2J. Entonces en la calculadora nosotros cogíamos menos 3, coma, 2. Poníamos la parte real, la parte perdón, la parte real y la parte imaginaria. Primero la real, luego la imaginaria. Y entonces la calculadora nos entregaba la magnitud que no nos interesaba, una magnitud X que no nos interesa, porque lo que nos interesa es el ángulo, ¿sí? Lo que nos interesa es el ángulo. Entonces, en este caso, por ejemplo, el polo en S más 1 proporciona un ángulo de 146. El polo de S más 5, evaluado en el polo deseado, proporciona 63,43. ¿Sí? Y entonces debemos despejar, obviamente, el ángulo, cuánto debe aportar el controlador para que alcance los menos 180. Y pues ya teniendo eso, simplemente es despejar. Esto que está restando pasa al otro lado a sumar y se despeja teta c. Y entonces nos dice, vea, el controlador
debe aportar 29,74 grados. ¿Sí? Y creo que hasta ahí llegamos la clase anterior. No dio para más. Entonces, les pregunto, ¿todos recordamos qué pasó ahí? Ya más o menos retomamos, volvimos a traer la mente a la clase. Sí, O, profe. Por mi parte sí, profe, no me o acordé. de pronto están perdidos, o ¿cómo van? No, hasta ahí vamos bien. Pues yo voy bien. No sé, mis compañeros. Excelente. Entonces vamos a continuar. Ay, profe, una pregunta. Comenzó a abrir MATLAB y qué otra cosa abro. MATLAB y Simulink. Listo. Vale. Ahora, entonces vamos a abrir un nuevo Jamboard. Todos tienen permisos para editar. Y listo. Tenemos aquí nuestro nuevo Jamboard. Entonces, bien, hasta el momento, lo único que hemos hecho es polo deseado y ver, según el criterio del ángulo, cuánto debe aportar mi controlador. ¿Sí? Vamos al tercer paso. Nos dice, analizar el sistema en lazo cerrado. Ah, listo. Entonces, analicemos el sistema en lazo cerrado. Entonces, nos venimos para acá. No sé si ya habíamos creado un script. Sí, profe, habíamos creado uno. Listo. Uy, este bancho está manifestado. Ahora, la mujer está haciendo aseo, entonces tiene música. Listo. Entonces, vamos a, pues no recuerdo bien cómo lo teníamos, pero supongo que teníamos estos elementos, LC y LC U figura y el relocus, creo que llaman. y el R locus. Exacto, para poder visualizar el sistema en lazo cerrado y su respectivo lugar geométrico de las raíces. Entonces, listo. Tenemos acá. Esta es la respuesta en lazo cerrado. ¿Sí? Ya no es en lazo abierto, sino en lazo cerrado, como nos dice ese tercer punto. Entonces nos dice, analizar el sistema. Si este no llega a la referencia, el controlador requerirá de acción integral. Entonces vamos a ver. El sistema llega a la referencia, sistema en lazo cerrado, no llega a la referencia. Recuerden que esto es un step de 1, ¿sí? Y a duras penas llega a 0.167. Está lejos de 1. Entonces no llega a la referencia. Entonces dice, si no llega a la referencia, entonces requiere acción integral. Ya lo sabemos. Necesita la parte integral del controlador PID. Lo que implica un polo en el origen. Entonces, esto ya lo había explicado la vez pasada, pero vuelvo y lo digo. El integrador, que es 1 sobre S, inclusive cuando nosotros lo hemos montado, es este bloque, ¿sí? Se llama integrador. Es simplemente 1 sobre S. ¿Sí? Ese 1 sobre S, pues por ejemplo, cuando nosotros tenemos 1 sobre S más 7, quiere decir que despejando tenemos un polo en menos 7. Quiere decir que acá tenemos un polo en menos 7. ¿Sí? Pero si tenemos 1 sobre S, entonces ¿dónde está el polo? En S igual a ¿cuánto? Recuerden que es como coger, ¿-1? recuerden que es como coger S más 7 e igualarlo Sería a 0. 1, ¿no? Listo. No sería -1. Cero, profe, ¿no es?
No sería 1, ¿no? Listo, vean lo que estoy haciendo acá, o lo que les estoy mostrando acá. Acá, cuando uno quiere conocer los polos o los ceros, uno iguala a 0 o el numerador, el denominador, dependiendo qué quiere. ¿Sí? Si ese más 7 lo igualamos a 0, por eso nos da el menos 7. Pero acá, como solo tenemos una S, hay que igualarla a 0. Despejando, ¿cuánto da? 0, S profe. igual a 0. El unito que está arriba nada tiene que ver porque estamos hablando de los polos, no de los ceros en este momento. ¿Sí? Pero de todas formas, el integrador así solito, ceros no tiene porque lo único que tiene es una ganancia. Y polos es cuando S vale 0. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, digamos que tuviéramos que vamos a graficar estos dos. Este tiene un polo por acá en menos 7. ¿Sí? Este es el polo de este sistema. Ah, pero el mero integrador, ¿dónde lo tiene? Exactamente aquí en el origen. Exactamente acá. Hace que el sistema no sea inestable ni estable, pero más allá de eso, J omega, y esta es la parte real, eje real, eje imaginario, entonces resulta que como no llega a la referencia, lo único que hay que poner es un integrador, y un integrador es esto, un polo en el origen, un polo en el origen, eso es un integrador, ¿sí? Un polo en el origen. Ahí, ese concepto, ¿cómo lo vemos? Claro, no, está breve, está muy raro, ¿cómo lo ven ahí? Está bien, profe. Perfecto. Entonces, un integrador es un polo en el origen. ¿Sí? Entonces nos dice, no llega, si este no llega a la referencia, el controlador requerirá de acción integral, lo que implica un polo en el origen, es decir, un integrador 1 sobre S. ¿Qué indica? Pues indica que será un PI o un PID. Lo que sea, necesita acción integral. ¿Sí? Necesita la parte integradora. Luego, calcule el aporte de este polo integrador al controlador evaluándolo en el polo deseado. ¿Sí? Ya vamos a hacer este pedacito. De lo contrario, es decir, si el sistema sí llega a la referencia en lazo cerrado, omita este paso, lo que significa que el controlador será un P o un PD. ¿Sí? Obviamente, si llega a la referencia, no necesitamos parte integral. Pero, como si, por ejemplo, en este momento les digo, de los proyectos, posiblemente hay dos proyectos que no requieren parte integral, que solo requieren la parte proporcional derivativa. Son los proyectos de tanque de nivel de Juancho y Karen, muy posiblemente ese sistema solo se requiera un PD, ¿sí? O una acción integral muy chiquita, y el balancín, el del carrito, de Sebas y Dani. Esos dos muy posiblemente sea solo necesario con un PD o con una acción integral chiquitica como para asegurar pues que si hay algún pequeño error lo haga, pero por dinámica esos son sistemas que en lazo abierto se van para infinito, ¿sí? Es decir, si yo le digo, por ejemplo, al balancín, muévase un pedacito, acá, yo le digo, balancín, acá está el carrito, digamos que está estable y está el carrito acá, o la bolita, lo que quiera. Entonces yo le digo, vea, voy a ponerle este ángulo. ¿Qué va a pasar con el carrito? Él simplemente va a ir y se va para infinito, se va para el máximo valor. Obviamente por parte física pues no sigue, pero si la rampa fuera infinita, él seguía y seguía y seguía y seguía. Igual el tanque de nivel, ¿sí? Igual el tanque de nivel lo empezamos a llenar, ¿sí? Y le decimos, vea, llénese, ábrase tanto la válvula, y él empieza a llenarse, 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 y seguirá llenándose, y se rebosará, y se regará y todo, porque simplemente son sistemas que ya tienen un integrador involucrado. En lazos, entonces, estos dos sistemas debemos hacer la identificación, es decir, extraer la función de referencia en lazo cerrado. Muy diferente, por ejemplo, al de Brian y
al de Brian y, no, perdón, al de Richard y Juancho, que por ejemplo, tenemos acá la hélice, acá tenemos el motorcito, el brushless. Entonces yo le digo, vaya a cierta velocidad, entonces él va a empezar a acelerar y posiblemente llegue hasta un ángulo. Un poquito más de velocidad y llega hasta otro ángulo, pero cuando llega a ese ángulo ya se queda quieto, ¿sí? Entonces no se va para infinito como estos dos sistemas. Pero eso lo vamos a ir viendo pues ya mañana en el laboratorio. Espero que ya mañana todo full, pero full, re full, porque ya no acabó el tiempo. Ya no hay más tiempo o sea, mañana vamos a llegar directo a modificar el iOS para la lectura desde Simulink. Profe, Señor. siguió utilizando el celular para escribir, para rayar. Sí, señor, ¿por? No, pues que se veía como más fluido, pensé que había comprado tableta o algo así. No, pero aquí porque son estos bichitos. Entonces, pues fue con el mouse. Pero ahorita que vaya a escribir, sí me toca, o sea, ya ahí sí me cojo con el celular. Pero no, Vale. tableta no, solo es el lapicito en el celular. Listo. Entonces, por ejemplo, los dos sistemas ya tienen integrador. Pero, por ejemplo, en este ejemplo que tenemos acá, el sistema no llega a la referencia, entonces necesitamos integrador. Entonces nos dice, calcule el aporte de este polo integrador al controlador evaluándolo en el polo deseado. Entonces, listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué nos propone el ejercicio? Entonces ya sabemos cuánto debe aportar el controlador, que es 29,73. Ahora le decimos, el ángulo del controlador viene dado por la diferencia entre el ángulo de los ceros del controlador y el ángulo de los polos. El polo está en el origen, por lo que se puede calcular directamente. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo ahí? Entonces, ahora sí, como bien Richard me dijo, ahora sí me va a pasar a mi lapicito acá de... Qué pena, yo abro el Jamboard acá en mi celular. Y se me toca sincronizar. Entonces, por el momento sabemos que el ángulo que tiene que aportar el controlador es de, ya me olvidó, y esa memoria es muy chichipata. Es de 29,73. Es de 29,73 grados. Esto es lo que va a aportar el controlador. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Nosotros estamos diseñando un controlador muy específico. Y me voy a devolver para otras diapositivas. Las que ya habíamos visto la vez pasada. No, es más, yo creo que está acá mismo. Profe, ¿está mocoso que no se nota? ¿Qué va? ¿Está como mocoso o parece? Yo no. Como ahí moqueando. No, yo estoy full, sino que no encuentro el berraco manos libres. Entonces estoy hablando desde lejos del celular. O sea, tengo el celular Pero yo lo escucho bien, profe. Sí, No sé. no sé mucho. De pronto es al mío. Sí, no. Bueno, realmente yo estoy full de salud, gracias a Dios. Me va a salir, voy a entrar otra vez a ver si es eso. Listo. Entonces tengo esto. Esta tablita está en ese documento que a esta altura no sé si ya le subí, pero bueno, creo que sí. Creo que de la primera vez se lo vimos, sí. Entonces, ¿qué nos dice? Nosotros vamos a hacer un controlador. Bien. No sabemos todavía, sabemos que necesita parte integral, es lo único que sabemos. ¿Sí? Por lo tanto, como requiere parte integral, debe ser un PI o un PID. Entonces, O si sea, es profe, un todos los PI, proyectos necesitan parte integral. como lo dije ahora, posiblemente el de Karen y Juancho y el de Dani y Sebas, posiblemente no. El resto sí.
Ah, bueno, profe. ¿Sí? Bien, entonces, por ejemplo, si es un PI, necesitamos un cero y un polo. Si es un PID, necesita dos ceros, pero un polo. ¿Sí? Entonces, y si es un PD, solo necesitamos un cero y no necesitamos polos. Bien, y acá están las funciones de transferencia. Pero, ¿qué ocurre? Resulta que sin importar cuántos ceros o cuántos ceros se requiera, se necesita un polo y unos ceros. Entonces, ¿qué podemos decir? Podemos decirle, vea, que el ángulo, ahora se me va a volver a conectar acá, que el ángulo del controlador va a ser igual a los ángulos de los ceros del controlador menos el ángulo de los ceros, de los polos del controlador. ¿Sí? ¿Por qué puedo decir esto? En primer lugar, estoy usando el mismo criterio del ángulo. ¿Sí? ¿Cuál es el criterio del ángulo? Este que vimos acá. Este es el criterio del ángulo. Y obviamente lo usamos para calcular cuánto debe aportar el controlador. Y ya sabemos que el controlador debe aportar 29 grados. Y ahora, esos 29 grados, ¿cómo se van a distribuir? Pues esos 29 grados se tienen que distribuir entre los ceros del controlador, no importa si es 1 o 2, ¿sí? Todavía no lo hemos definido, pero lo que sí definimos fue ¿quién? Que requiere un polo. ¿Un polo dónde? Un polo en el origen, que es un integrador. Un polo justo aquí en el origen, que es un integrador. Bien, bien, eso que acabo de decir. O sea, sabemos que este polo es un integrador. Esto es un integrador. Este polo que está acá es un integrador. Los ceros aún no se han definido. ¿Sí? Entonces ya con esto en mente, pues simplemente despejamos. Entonces sabemos, ángulo del controlador 29,73 grados. ¿Va a ser igual a quién? Pues a un ángulo de los ceros del controlador. Y profe, ¿cuántos ceros? Aún no lo sabemos. Eso no lo va a decir el proceso ahí de diseño. Menos los polos. ¿Dónde están los polos? Muy sencillo. Los polos están en simplemente S evaluado en el polo deseado, que ya el polo deseado se me olvidó cuánto fue que dio. El polo deseado dio menos 4 más 2. Evaluado en menos 4 más 2J. Listo. Por favor, muchachos, ¿cuánto da este angulito? ¿Cuánto da este ángulo de acá? Menos 4,2, profe. No, señor, debe estar en grados. No, no, sí, no, estoy preguntando que si el polo es menos 4,2. Sí, sí, menos 4,2. Sí, señor. 153,43. 153,43. Ese es el ángulo que aporta el mero polo. ¿Todos confirmado ese valor? No es que desconfíe, Sebas. No, tranquilo, profe, normal. Sino que, o sea, que 2, 3 personas lo hagan. Y si alguien no sabe, que hable ahora o calle para Sí, siempre. profe, 153,43. Yo también confirmo. Excelente. Perfecto. Entonces ahí simplemente podemos despejar los ceros. Entonces los ceros van a ser... Profe, ¿dónde ve que sacó el menos 4 y el 2? No vi bien. El menos 4 del 2 es el polo deseado. Ese se definió desde el principio del ejercicio, ¿sí? Con los parámetros de diseño. Entonces decía, tiempo de estabilización inferior a un segundo y sobrepaso de 0.19. Con esos dos, mi primer paso fue hacer las formulitas
Seguimos en dinámicos para hallar este polo Ah, deseado. sí. Listo, profe, ya. ¿Sí? Ese polo deseado es el mismo para todo el ejercicio. De aquí vamos como en el paso 3 o algo así. Se me olvidó. Exactamente, acabamos de llegar al paso 3 y entonces nos dice 153,43, perfecto, y entonces nos dice que los ceros del controlador van a ser 29,73 más ese valor Profe, está en otra pantalla, me parece. Estamos viendo el Jamboard. tan pelota, pues claro. Jijiji. Perdón. Cuando uno tiene como 3 cosas abiertas al tiempo. Se pierde facilito. Más 153. ¿Alguien me puede decir cuánto da esa sumita con decimales y todo? 183.16. Perfecto. Entonces, resulta que acabamos de hallar cuánto aporta el polo. Pero entonces ahora necesitamos saber, vean, entonces el ángulo de los ceros del controlador debe aportar 180 y cuánto. 83.16. Punto 16, correcto. Entonces ya sabemos cuánto aporta el polo. Ya sabemos cuánto debe aportar todo el controlador completo. Pero el controlador completo, pues tiene unos ceros y unos polos. Acabamos de definir el polo, que es un polo en el origen, ¿sí? Un integrador, y con ese integrador, entonces ya sabemos cuánto deben aportar los ceros. Los ceros deben aportar 183,16. Entonces ya podemos pasar al cuarto punto. Cuarto punto. Identificar la cantidad de ceros que requerirá el controlador. Ubicando el eje 0 en uno de los polos deseados. Entonces, listo. Vamos a ver. Entonces resulta que tenemos este cosito de acá. Voy a tomar una fotico. Más para que sea más bonita. Ay, no veo. No veo el grid. Ah, veo, pues no. Ah, grid. Listo. Entonces tenemos por acá esto. Ah, dice listo. Este es el lugar geométrico de las raíces. Tenemos un polo en, ¿cómo es? Menos 4 más 2. Ya me olvida ese número. Jiji. Sí, pero de menos Sí, 4,2. profe, menos 4,2. Listo, entonces menos 4,2. Entonces tenemos por acá en menos 4. Este es menos 4. Coma 2, menos 4,2. O sea, tenemos un polo deseado acá y el otro polo deseado acá. ¿Sí? Y tenemos los dos politos del sistema en menos 5. Bueno, un poquito menos porque si es enlace cerrado. Y en menos 1. Pero bueno, ni los va. Y por acá en menos 1. Se movieron un poquito porque cerramos el lazo. Pero pues no hay problema. Lo que me interesa son estos polos deseados. Bien. Entonces nos dice. Ah, bueno. Y estas dos líneas, vea, esta línea azul y esta línea verde es el lugar geométrico de las raíces. Lo que necesitamos es que se curven. Que se curven un poquito para que pasen por esos polos. Por acá, para que pasen por los polos. Pero más allá de eso, entonces nos dice, vea, calcule cuántos ceros van a necesitar. ¿Cómo se calcula? Ah, pues aquí nos dice. Identificar la cantidad de ceros que requerirá el controlador ubicando el eje 0 en uno de los polos deseados. Ah, listo. Entonces nos venimos y entonces yo le digo, vean, mi nuevo eje coordenado va a ser acá. Este va a ser mi 0. Este va a ser mi eje coordenado. Acá. Ay.
Me paro como si fuera, como si el polo, ve, sí, como si este polo deseado fuera mi nuevo eje coordenado, ¿sí? Ubicando el eje 0 en uno de los polos deseados. Entonces nos dice, si un solo cero real, ¿qué es un cero real? Un cero real es ubicar un cerito aquí sobre esta línea del eje real. En control, no sé si ustedes ya lo habrán de pronto notado, nunca hay ceros reales, cero complejos conjugados. Hay polos complejos conjugados, pero los ceros generalmente son ceros reales, es decir, nunca están por aquí al aire, nunca tienen parte imaginaria. Los ceros generalmente tienen solo parte real. Entonces, los ceros reales son los ceros que no tienen parte imaginaria, que se encuentran aquí sobre este eje. Recuerden que esto es el eje real y esto es el eje imaginario. ¿Sí? ¿Ese concepto está bien? El del cero real. El cero real es solo que esté acá sobre el eje real. ¿Bien? ¿O todavía no lo ven? ¿Cuál era el cero imaginario, profe? El cero imaginario, el cero, son raros. O sea, los ceros imaginarios casi nunca se trabajan. Pero un cero imaginario es que tiene parte real y parte imaginaria, entonces estarían por aquí en el aire. ¿Sí? Pero esos no se usan en control. Por lo menos en los controladores PID, no. En los controladores PID solo se usan los ceritos reales, solo que tienen parte real. Es decir, que están acá exactamente sobre este eje. Sí, solo tienen parte real, no parte imaginaria. ¿Bien? Listo, profe, muchas gracias. Perfecto. Entonces nos dice, si un solo cero real en el semiplano izquierdo del plano complejo S cumple con el ángulo faltante, ubicándose en la parte real negativa, semiplano izquierdo, entonces será un PD o un PI. Pero si un solo cero no es suficiente y se deben agregar dos ceros, entonces el controlador será un PID. Yo sé que eso ahí sonó muy raro, pero es más sencillo de lo que parece. Primero voy a ubicar aquí, entonces, si este es mi ángulo cero, entonces voy a decir, vea, esto es 0 grados, esto es 90 grados, esto es 180 grados, y esto es 270 grados. Uy, suponiendo que esos son 270 grados. ¿Sí? Acá. Este es mi nuevo eje coordenado y me paro acá. Entonces, ¿cuánto es que debe aportar 183? Bueno, voy a hacer primero un ejemplito. Digamos que el 0, digamos así, imaginariamente, digamos que el 0 debe aportar 100 grados. Digamos que el 0 debe aportar 100 grados. ¿Sí? Bueno, no, ahí como para verlo mejor. Digamos que debe aportar 85 grados. ¿Sí? Digamos que hubiera dado 85. Pues muy fácil. Separa uno acá. Si esto es 0 y esto es 90, pues uno hace aquí la relación trigonométrica y entonces uno diría, no, 85 grados está más o menos por acá. Y entonces el 0 se ubica acá. Y listo. Entonces uno aquí ya por trigonometría halla el valor. Entonces vea, como un solo 0, si es capaz de ubicarse en ese ángulo, entonces solo necesitaríamos 1. Bien, pero ¿qué pasa en este caso? En este caso, vamos a ver si un solo 0 es capaz de aportar eso. ¿Cuánto debe aportar? Debe aportar 183,16. Debe aportar 183,16. Esto es lo que debe aportar. Entonces, paremos acá. Entonces, esto es un 0. Acá es 90. Acá es 180. Y resulta que debe aportar 183. Entonces, ¿para dónde fue este 0? Para más de 180, ¿cierto? Entonces eso se va como por acá, se va como por acá y ¡pum! Se fue para infinito. Se fue para cualquier lado menos para este eje. ¿Qué indica eso?
¿Será que un solo cero es capaz de aportar ese ángulo a nuestro controlador? No, profe, toca más. Correcto, un solo cero no, porque vea, f para infinito. Ese cerito no es capaz de quedarse acá en este semiplano izquierdo. No es capaz de intersectar y ponerse acá. Ubicarse en el eje real, porque lo que necesitamos son ceros reales. Lo que necesitamos son ceros reales. Entonces voy a volver a leer para que veamos que esta vez ya tiene más sentido. Dice, identificar la cantidad de ceros que requiere el controlador, ubicando el eje cero en uno de los polos deseados. Eso fue lo que hicimos acá, punto. El eje cero en uno de los polos. Si un solo cero real en el semiplano izquierdo del plano S cumple con el ángulo faltante, ubicándose en la parte real negativa, es decir, si un solo cerito fuera capaz de ubicarse acá en la parte real izquierda, entonces sería un PD o un PI. Pero si un solo cero no es suficiente, se deben agregar dos ceros, entonces el controlador será un PID. Entonces ya sabemos que como uno no es capaz, debemos agregar dos ceros. Entonces, obligatoriamente, nuestro controlador, un PI, no es capaz de controlarlo con esos parámetros, entonces requerirá un PID. Ahora tiene un poquito más de sentido este parrafito. ¿O están perdidos? Necesito saber porque todavía nos falta bastantico. Pues yo voy bien. No es el resto. Bien, bien. Excelente. Excelente. Bien, creo que no faltó nadie. No. No, estamos todos. Estamos los que estamos y somos los que somos. Tal cual. Listo. Entonces ahora podemos pasar al quinto paso. Calcular la ubicación de los ceros. Listo. Entonces, por análisis trigonométrico. Si son dos ceros, puede ubicar uno bajo el polo deseado a 90 grados y simplemente calcular el otro. Y en este caso ya sabemos que como uno no fue capaz, entonces simplemente ubicamos uno debajo del polo a 90 grados y calculamos el otro. Entonces, ¿qué hay que hacer? Entonces nos venimos para acá y vamos a ubicar un cero exactamente debajo de este polo, es decir, vamos a poner un cerito acá. ¿Cuál va a ser el ángulo de ese? Según este esquema va a ser de 90 grados, ¿cierto? Entonces, vamos a ubicar el primer cero. Entonces, los dos ceros, sabemos que es la sumatoria de el primer cero y del segundo cero, ¿cierto? Y ya sabemos que el primero va a aportar 90 grados, es decir, que ¿cuánto debe aportar el otro? Entonces Z2 debe aportar 183,16 menos 90. Menos 90. Entonces, el segundo cero, ¿cuánto debe aportar el segundo cero? 93,16. 93,16. Bueno, y de una vez les digo, ya sabemos que el controlador tiene dos ceros, ¿cierto? Por el momento, ¿cómo está quedando nuestro PID? Por el momento, ¿cómo está quedando nuestro PID? Nuestro PID está quedando con dos ceros. Uno, bueno, con una ganancia que aún no hemos calculado. Un cero aquí debajito del polo deseado, que ¿dónde está? En menos 4. O sea que tenemos un 0 en S más 4. Tenemos otro 0 que apenas vamos a calcular, que es Z2. Sí, apenas vamos a calcular dónde está ubicado este. Sabemos cuánto debe aportar. Debe aportar 93 grados. Esto es lo que debe aportar este segundo 0.
pero no sabemos dónde está ubicado. O sea, pues una vez uno aquí hecho la trigonometría, pues nos dirá dónde está ubicado. Y sabemos que tiene una parte integral, es decir, un integrador en ese. Así llevamos nuestro controlador P&D en este momento. La ganancia nos falta, acabamos de hallar el primer cero, acabamos de saber quién que necesita integrador y cuánto aporta este integrador. ¿Qué nos falta hallar? Solo el segundo cero. ¿Qué dónde debe ubicarse? En 93 grados. ¿Sí? Ahora, hasta ahí, ¿cómo vamos? Lo nos proponía, como son dos ceros, ubicamos uno exactamente debajo del polo deseado, a 90 grados. ¿Sí? Pues para que los cálculos nos queden brevecitos. ¿Sí? Entonces, a 90 grados coloco 1, entonces que está en menos 4, entonces aquí es S más 4. Y eso nos aporta 90 grados. Bien, ahí cómo vamos. Pero yo tengo unas preguntas. Sí, todas las que necesiten. Si hubiera sido dos polos, o sea, para meter dos integradores, pero Sí. sí, para meter dos integradores, sería sobre eso al cuadrado. Correcto. Tal Y cual. dos ceros pueden estar en la misma posición. Sí, señor, sí pueden, de poder pueden. Es raro, tendría que ser una dinámica bastante extraña, pero de poder se pueden. Sí, por ejemplo, yo podría dividir este 183 en 2, ¿sí? Y lo tendría. Sin embargo, eso tiene unos problemas en un análisis de fase, se llama así, entonces lo mejor, si lo va a dividir en 2, es mejor una técnica que se llama la técnica de la bisectriz, para mayor eficiencia. Pero más allá de eso, sí se puede tener dos ceros en la misma ubicación. Listo, profe. Muchas gracias. ¿Sí? No es la más eficiente. Dinámicamente no es lo más eficiente. Pero sí. Bien, entonces, ¿qué nos quedó acá? Voy a borrar este menos 90, lo voy a poner aquí al ladito. Voy a borrar este también, este cosito de acá. Listo. Entonces tenemos acá 90 grados. Listo, entonces ya sabemos. Ahora, ¿dónde debemos ubicar el segundo cero? Debemos ubicarlo a los 93 grados. Entonces, si esto es 90, entonces simplemente 93 será por acá al ladito, ¿cierto? Pues entonces ahí acabamos de tener, ¿qué tenemos acá? Voy a extender, voy como a agrandarlo, ¿sí? Como si cogiera este triangulito de acá y lo agrandara, ¿sí? Entonces tenemos acá un ángulo teta ¿de cuánto? De 3,16. Tengo una altura de 2. Y tengo que debo conocer es cuánto es esta separación para saber dónde está ubicado el polo, ¿cierto? Entonces, ¿a quién tengo? Tengo el ángulo y tengo el cateto adyacente. Necesito hallar el opuesto. ¿Qué relación trigonométrica me permitirá hallar eso? ¿La tangente? Perfecto. Perfecto. Entonces tenemos por acá. Bueno, aquí yo les había puesto unas cositas. Miremos a ver qué noticas había puesto. Dice, el ángulo del cero del controlador es muy grande y gráficamente se nota que no es posible colocar en el lugar geométrico de las raíces un cero real con ese ángulo. Es que con ese ángulo, que sobra. Por eso, el ángulo se divide entre dos ceros y el controlador es un PID, un polo en el origen y dos ceros, en lugar de un PI, un polo en el origen y un cero. Por simplicidad, se escoge entonces el primer ángulo en 90 grados, ubicándolo justo debajo del polo deseado, y se restan, y por eso obtenemos el 93,16, que es al que le estamos haciendo el análisis. Acá, por relaciones trigonométricas, sí señor, la función que nos permite
tener cateto opuesto sobre adyacente es tangente de teta, y entonces para calcular el cero que se encuentra a 93,16 se requiere hacer el procedimiento trigonométrico, ¿sí? Entonces acá, pues simplemente habrá que despejar x, ¿sí? Entonces vamos a hacerlo. Entonces voy a tomar una fotico de esto para no tener que volver a hacer nada. Bueno, nada, es un decir. Entonces tenemos esto. Entonces nos dice que tangente del ángulo, voy a escribir. Mira, se me sincronizó. Página 5. Listo. Entonces tenemos que la tangente nos dice, la tangente del ángulo relaciona opuesto sobre adyacente o adyacente sobre opuesto. Opuesto sobre adyacente, creo. Opuesto sobre adyacente. ¿Alguien la recuerda al contrario? ¿O todos están de acuerdo? No, profe, así es. Perfecto. Inclusive, pues aquí yo se las dejo en el documentico, pero está muy bien. Tangente es opuesto sobre adyacente. Sobre adyacente. Entonces, listo. Entonces tenemos que la tangente del ángulo. ¿El ángulo cuánto es? El ángulo es de 3,16. Y eso va a ser igual al opuesto que en este caso el que queremos saber, la distancia, sobre el adyacente. El adyacente pues es este valor de acá que vale 2. Entonces, muy sencillamente, pues hay que despejar x y ya. Se me apagó esto, ¿no? Sobre 2. Entonces, simplemente x va a ser igual 2 por la tangente de 3,16. ¿Cuánto les dio eso? Profe, ¿la calculadora tiene que estar en degrayanes o rayanes? En degrees, Ok. en grados. $0,1104. Entonces nos dice que x está en 0,11. Bueno, no está. Nos dice que esta distancia de acá es 0,11. Entonces, si nos volvemos a ubicar en el semiplano, entonces tenemos que acá está el polo, tenemos que nos ubicamos un 0 a 90 grados en -4, y que a partir de este, aquí está el 4, digamos aquí, o sea, acá en este pedacito está el 4. Aquí está este 4. Y que vamos a ubicar otro 0 a 3 grados. ¿Cuál es la distancia? 0,11. Si aquí está en -4, ¿en cuánto estará este? Pues en 4 menos 0,11, es decir, en 3,89. En 3,89. Acá es donde ubicamos el otro 0. Acá debe quedar el otro 0. En 3,89. Sí, porque esta distancia de aquí hasta aquí vale 0,11. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Esta distancia vale 0,11. Entonces, a 3 grados va a estar ubicados en 3,89. Ahí ya tenemos nuestro triangulito resuelto. Entonces ya tenemos el segundo cero. Entonces resulta que este Z2 está ubicado en 3,89. Y hasta ahí
ya hemos encontrado casi todo nuestro PID. Nuestro PID por el momento, nuestro controlador, va de la siguiente manera. Una ganancia que aún no hemos encontrado. Un cero que ubicamos a 90 grados exactamente debajo del polo deseado. Un cerito que por trigonometría nos dio en 3,89. Un poquito menos, pero pues por decimales no me va a preocupar. Y que eso además tiene un polo en el origen porque no llega a la referencia. Hasta el momento, hasta aquí viene, aquí llevamos nuestro PID. Voy a detenerme ahí a preguntar, muchachos, ¿cómo vamos? Con cada cosita que he hecho. Porque ya que todo tiene su pequeño análisis, su previo, ¿cómo van ahí? ¿Hay algo que debo repetir? ¿Vamos bien? Profe, Pero bien. usted esto se va a colocar taller, ¿cierto? Sí, señor. Que no sea como el corte pasado. Que eso nos Sí. mató a más de uno. Inclusive, uy, sí, no, que... Y yo es que por no saturarlos, pero realmente se me olvidó, pero también no los puse de inmediato y fue peor no haberles puesto el tallercito. Taller PID, ese es el tallercito. Diseñar un controlador PI, PD o PID para obtener los parámetros de diseños asignados. Entonces le doy, son 4 ejercicios. Bueno, por este lado y luego otros 5 por otro lado. Pero los 5 de aquí abajo son con la herramienta de MATLAB que lo hace todo. Que no la quise ver no la quise ver de primera porque ya luego les da pereza aprender este método matemático. Entonces, listo. Entonces son cuatro ejercicios. Cada uno tengo unos parámetros de diseño, ¿sí? Y unas observaciones que les podrían ser útiles. Entonces, por ejemplo, yo quiero que ese sistema se controle con un sobrepaso del 15% y un tiempo de estabilización de 2 segundos, este al 21.5, este en un 5% y un segundo, y este, por ejemplo, yo lo quiero con sobrepaso de 15 y un tiempo de establecimiento de 0.6 segundos. Entonces, con estos parámetros debe empezar a hacer todo este mismo procedimiento. Más o menos ese es el taller. Profe, ¿ahí que Profe. dice grupo 1 y grupo 2 qué es? No, así como el del semestre pasado. Y el semestre pasado solo eran 4 personas. Entonces lo dividí. Profe, ¿por qué no lo sube una vez? Uno le va trabajando y como pueda. Y pues cuando vamos al otro tema, seguimos con el resto. Listo, sí, sí. Sí, claro. Claro. Bueno, pues me toca quitar eso de grupo 1 y grupo... Ah, bueno. No, como va a ser en parejas. Como voy a taller en parejas, voy a ponerlo todos los grupitos. Sí, voy a poner los 6 grupos que salen de acá. 7 grupos que salen de acá. Ay, ¿cuántos son? Ya me olvido. Ah, no, son solo 6 grupitos. Listo. Entonces, ¿qué ocurre? Ah, bueno, en este momento llevamos nuestro controlador PID así. Bueno, aquí puse 88, pero pues ya vimos que era 89. Entonces, ahora, ¿cómo se calcula la ganancia del controlador? Entonces nos dice, bueno, en primer lugar acabamos de ver el quinto paso, que si en este momento lo leemos, espero que ya sea más claro. Calcular la ubicación de los ceros, ubicándolos por análisis trigonométrico. Si son 2 ceros, puedo ubicar uno bajo el polo deseado a 90 grados y calcular el otro. ¿Sí? Eso ya lo vimos. Ahora vamos con el sexto paso. Sexto y penúltimo paso. Esto para obtener un controlador, pero luego para volverlo un PID como tal, toca hacer otro paso adicional. ¿Sí? Pero el sexto paso nos dice obtener el valor de la ganancia mediante la condición de módulo. Condición de módulo o condición de magnitud. Y nos dice que es el controlador multiplicado por la planta, evaluado en el polo deseado, y a ese valor se le saca la magnitud.
y eso se iguala a 1. ¿Sí? Entonces vamos a hacerlo. Entonces nos dice, listo. Vamos a hacer la condición del módulo en el Jamboard, que ya se me perdió. Acá. Yo te doy, ¿qué le pasa? Entonces nos dice, condición del módulo es magnitud o valor absoluto, como lo quieran llamar, del controlador multiplicado por la planta, y esto igualado a 1. Ah, listo. Entonces, ¿cómo lo llevamos hasta este momento? Entonces, controlador. Controlador lo llamamos K por es posible que parte del contenido, no hay que ir por S más 4 por S más 3,89 todo esto sobre S multiplicado por la planta, que es 1 sobre S más 1 por S más 5. Y eso evaluado en el polo deseado, que es, siempre me olvida, pero bueno, menos 4 más 2 o menos 2 más 4. Menos 4 más 2. Menos 4 más 2J. Gracias, don Brian. Listo. Esto es lo que tenemos que hacer. Entonces, hay que reemplazar S en cada uno por esto. Hacer toda la matemática necesaria y al final sacarle la magnitud a eso. Solo en eso nos podemos quedar todo el resto de la clase porque pues, es larguito, es demoradito, o simplemente le decimos a MATLAB que no lo haga. ¿Ustedes qué prefieren? Digamos la Profe, mala, para eso pagamos la licencia, profe. profe, depende. Si en el parcial vamos a utilizar MATLAB, no hay problema. No, hacemos MATLAB, hacemos MATLAB. Ah, bueno, y lo otro, o sea, ¿para qué vamos a hacer eso? Pues para calcular K, ¿cierto? Entonces voy a sacar K de acá, entonces acá, voy a sacar K de acá, no lo puedo borrar. Mi perro está todo ahogado. Uy, qué perezoso, solo por no volver a copiar a todo lo que llevo perdido. Entonces, sacando K, entonces esto quedaría 1 sobre K. Entonces K simplemente va a ser la inversa del valor que de acá. Entonces, vamos a copiar, por favor, este par de lineecitas. Vamos a calcular K. Obviamente, como hay que evaluarlo en el polo deseado, entonces es simplemente esto. K es la inversa, es decir, 1 sobre la magnitud, es decir, el valor absoluto, es decir, la función ABS de nuestro controlador, multiplicado por la planta. ¿Sí? Entonces les pido
que se copien ese pequeño codiguito. Pero de MATLAB ya sabe que J es para números imaginarios. Sí, señor. Creo O que sea, que es también una J. variable que no se puede utilizar. Exacto. Creo que J y la I es para, él la reconoce como imaginarios. Ah, no, no, pero si usted la reemplaza, si usted le dice J igual a algo, él ya la reemplaza por lo que usted la usa. No te, ese Ah, listo, profe. es una variable volátil. Sí, que por defecto tiene un valor, pero usted la puede reemplazar, no como otras que sí son prohibidas. Listo, profe. Listo. ¿Cuánto le dio Seba? Me muestra antes del GLC que había, porfa. No, la funcioncita, lo que habíamos puesto. Simplemente la graficación y el sistema enlazo cerrado. Sino que como no lo tengo, regálame un momentico. Ah, listo. Profe, K me dio 9. K le dio 9. 9.0003. K le dio 0.9,000,000,3. Eso es porque lo tiene bien. Ah, sí. Muy bien, señoritas. Démosle a los compañeros un momentico para que... Listo. Ve, yo quiero saber cuánto da sin aplicar el valor absoluto. Sin el valor absoluto da menos 9 menos 0,005 y. Vea, pues. Bueno, eso era solo por bobear. Listo, muchachos. A todos les dio como a Sebas el 9,00003. Profe, Porque ¿cómo funciona el valor absoluto en números imaginarios? es solo la magnitud. Es Solo saca la. la parte real. No, es la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado y la raíz de eso. Es la normal, lo que se usa en magnitudes de vectores. La raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Sí, ¿sí se Profe, acuerda? aumenta porfa con la lupa el código. ¿Te acuerdas el día que a mí me marcaba todo raro el figura, el R locus? Ahí me está marcando es que la K es que 0.4025, no sé por qué. Voy a ver si es el código. Tiene que ser de pronto los paréntesis. Pero entonces al estar al cuadrado la J se cancela.
Sí, porque valor solo de absoluto. solo pues sí, pues la J se Se le convierte varía en 1. todo, pero digamos que no se toma porque solo es la magnitud como tal, entonces solo se requieren los valores. Pues entonces tiene que Listo, dar profe, muchas gracias. 90003. Sí, señor, a mí me dio 9, véalo acá. Sí, lo mismo. Ya. Sí, ya todo. Sí, profe, ya me dio. Listo. Perfecto. Entonces, según la metodología, habremos terminado, puesto que hemos encontrado acá el valor de 9, bueno, 9,0003, vamos a dejarlo en 9, y acabamos de encontrar ya nuestro controlador, véalo acá, excepto que este controlador no está en un formato estándar de PID. Tenemos una ganancia, dos ceros y un polo, ¿sí? Ahí no hay ningún misterio. Pero entonces, si nosotros lo queremos traer a un sistema normal, entonces, ¿cómo haríamos? Pues toca hacer la relación. Relación que por el momento no voy a demostrar. Simplemente quiero que, bueno, no lo voy a mostrar rayando, sino mostrándolas nomás. Entonces nos dice, vean, el controlador se puede obtener por comparación de funciones de transferencia. Entonces nos dice, vea, nosotros en este momento lo hallamos así, ¿sí? O sea, lo tenemos de esta manera acá. Una ganancia, dos ceros y un integrador. Y con eso se supone que deberíamos ser capaces de llegar a un PID ideal, ¿sí? Por ejemplo, este, que si nosotros aquí hacemos el algebrita, pues vamos a llegar a este elemento, KPTDS al cuadrado más KPS más KP sobre TI sobre S, ¿sí? Y aquí hacemos también la distribución de este, la distributiva. Nos queda KS al cuadrado, KZ más 1, ve, K por Z más 1 más Z1 más Z2, más KZ1, Z2. Y ya simplemente haríamos la comparación directa. ¿Sí? Si hacemos la comparación, entonces, por ejemplo, tenemos que KP, véalo acá, que el KP estándar, ¿sí? El KP del PID, ¿a quién va a corresponder? A la que acompaña la S. ¿Quién acompaña a la S? Pues a la S la acompaña esto. K por Z sub 1 más Z sub 2. Entonces ya tenemos el valor de KP. Y así sucesivamente. Que TI va, bueno, KP sobre TI va a ser igual a K por Z1 por, más Z2, reemplazando KP con el que encontramos, vamos a encontrar que TI es Z más 1 sobre Z1 por Z2 y que TD es 1 sobre Z1 más Z2. Y que adicionalmente hay unas relaciones para pasar de un PID ideal a un PID paralelo. ¿Sí? Entonces aquí está todo, aquí están todas las formulitas. ¿Bien? Entonces, vamos a montar todo. Ah, bueno, vamos a montar, no. Vamos a primero a ya los valores del controlador PID. ¿Sí? Entonces vamos a encontrar, a hacerlos. Listo. Y vamos a poner este pedacito de código adicional para que de una vez visualicemos cómo quedó la función ya controlada. Cómo quedó el lugar geométrico de las raíces de la función controlada.
Profe, donde dice función controlado es G por GC, coma 1 o coma L. Es función controlada, G por GC, coma 1. Ah, listo. Ya les explico esa. Es la retroalimentación unitaria, o sea, es G por GC retroalimentado unitariamente. Profe, ese que está resaltado, ¿qué es? ¿Un 1? Sí, señor.
Listo, profe. Listo, entonces, bueno, ¿falta alguien? Sí, profe, yo voy a terminar. Dale, no aviso. Bueno, y pongámosle un close all para cerrar eso, las gráficas en las cerrado anteriores. Listo, profe. Listo, entonces estamos haciendo acá, simplemente definí los parámetros que encontramos, K, la posición de los dos ceros, con las formulitas aquí que usamos por comparación, aquí con estas formulitas, entonces hallo el KP, TI, TD de cada uno de los del controlador, defino la función de transferencia del controlador, es decir, esta es mi función de transferencia del PID, aunque en forma de función de transferencia. Luego le doy el nombre de función controlado. Es el feedback entre G por GC y 1, pues eso simplemente es esto de acá. Es que tenemos el controlador, que en este caso es GC, multiplicado por la planta, y con retroalimentación unitaria. Eso es lo que dice ahí, feedback, ¿de quién? De GC por GP y retroalimentado. Eso es eso que dice ahí. Eso es función controlada. Y entonces grafico la función en lazo abierto, la función en lazo cerrado y la función con el controlador. Y por aparte grafico el lugar numérico de las raíces de la función en lazo abierto y de la función controlada. ¿Sí? Ejecutemos, por favor. Cierto, profe, que usted puso un close al por ahí. Sí, señor. Sí, señor. Yo puse... Ay, perdón. Puse el close all antes de las gráficas. Espera que esto volvió todo loco. No, esta mierda que le pasó. Listo. Entonces vamos a ver. Por acá tenemos esta, tenemos esta y tenemos esta otra. Profe, me muestra un error
de R locus, en R locus función controlado. No sé por qué. Listo, si quieren entonces nos comparte y miramos. Juancho, listo, ahí ya me llegó. Miremos a ver, bueno, está cargando apenas. Dice, no se puede computar figura, R-locus, controlado, closol, data, complejo. Listo. ¿De pronto a todos les salió error o no? A mí no. Listo, Juancho, es que de pronto ocurrió lo siguiente, que usted acá trabajó con S minúscula. Entonces reemplazó la S de la función de transferencia por el valor complejo de cuando calculamos las ganancias. Yo aquí la usé con S mayúscula para diferenciarla de esta S minúscula de aquí arriba. ¿Es eso? Tan huevón, si yo no le estoy mostrando nada. Uy, perdón, Karen y Jennifer. Qué pena. Listo, profe, ya de compartir, ya puede compartir para mirar a ver dónde es. Gracias, mijo. Qué pena, niñas de los padres importantes. Mentira, no, qué pena con todos. Acá, así no le estaba mostrando, explíquele, no le estaba mostrando. Es que yo puse la S mayúscula acá para diferenciarla de la S minúscula de la función de transferencia. Esta S mayúscula es para el cálculo de la ganancia. De pronto usted la reemplazó. Entonces, claro, él no es capaz aquí abajo de calcular nada con esa S compleja. Listo, profe, ya la cambié, vamos a mirar. Listo. Sí, profe, aquí ya me mostró. Perfecto. Listo. Entonces vamos a analizar un poquito. Vamos a analizar las tres gráficas que nos generaron. La primera es simplemente, bueno, le podemos dar insertar leyendas para saber cuál es cuál. Nos dice que vean, que el azul es la planta original, que la rojita, o por lo menos aquí para mí la roja, que es el sistema en lazo cerrado, que pues se vuelve, pierde un poquito de amplitud. Y tenemos la función controlada en la parte superior, ¿sí? Controlada casi exactamente en un segundo. ¿Sí? Ahora, tenemos adicionalmente los dos lugares geométricos de las raíces. El lugar geométrico de las raíces original, con simplemente los dos polos de la planta, en -5 y en -1, y al lado derecho tenemos el lugar geométrico de las raíces del sistema controlado.
¿sí? Y si notan, el lugar geométrico de las raíces se ha modificado de tal forma que el sistema pasa exactamente, o el lugar geométrico pasa exactamente por los polos deseados. ¿Y Profe, cómo a mí no me pasa? imprime esas dos rayitas. No le salieron unas rayitas, a alguien más no le salieron, no a todos, solo a Sebas. ¿Cuáles rayitas? Sí, a mí sí, profe. A mí también me salieron, profe, pero pues me Sebas, salió como más cerca listo, que el suyo. listo, bien, pues me comparte, Sebas. Listo, profe. ¿Ahí ya ven? Sí, sí. Ah. Ah, fue mucha, no, pero es que tiene algo malo. Sí, ese no es. Miremos a ver. Dice, función controlada G por GC, GC bien, bien. Y es, el reloj. Déjeme ver, porfa, la gráfica del step, la figura uno. Ah, no, pero es que la tiene muy diferente. K por S más uno por... Ah, ya, vea, ya vi el error. En el controlador tiene S por Z más 2. Y es S más Z2. Eso ahí. Ahí. Vamos a Simulink, profe. Ahí sí Sí, sí, salió. ya lo vamos a usar. Ahí ya. Listo. Ah, Y listo, profe, tenemos... gracias. Perfecto. Listo, y tenemos 15 minuticos para montar el siguiente Simulink y ver adicionalmente una cosita más. Por el momento dejamos esto como simples subsistemas y ahora les muestro qué hay por dentro. Esto es función controlado. Función guión bajo controlado. Profe, qué pena ahí, sí, es que esa parte yo no tengo nada de eso. Como metí el Nadie nuevo, pues, el nuevo MATLAB, no tengo esa parte. parte si esto es de Simulink normalito. Sí, pero ¿cómo es que se llama para montar los bloques? Transfer function. Transfer function y el transfer function están continuos.
Profe, una pregunta. Señor, ¿Cuándo tiene tiempo usted para que pueda ver lo que llama adelantado del anteproyecto y del proyecto en sí? ya nos cogió la tarde con eso. Vamos bien, profe. Pues realmente mañana de 2 a 4. Entonces mañana 2 a 4 nos conectamos, ¿ok? Sí, señor, Listo, profe. Gracias. de una. Juancho, ¿sí lo puedo encontrar? Sí, profe, pero estoy echando carbón. Estoy echándole carbón al computador. De one. Ya, profe, ya me apareció. De una. Antiguos centrales. Visítanos y aprovecha con nuestro servicio a domicilio marcando al 734 1636. Profe, ¿qué es lo que dice arriba y abajo? Vamos a ver bien. ¿Arriba y abajo de quién? Ahí para el transfer function. Todos estos son transfer function menos los subsistemas, el PID y el STED. Pero ¿cuál de todos me estará preguntando? No el del medio, el que usted acaba de modificar ahorita. Ah, función controlado, función-controlado, punto num 1 y función controlado, punto den 1. Ya le explico eso. Claro que ya creo que lo habíamos hecho, pero pues ya los vuelvo a explicar.
Listo, muchachos. Y dentro de los subsistemas, pues acá está el PID normalito. No, muchachos, demos ahí que ya son ya faltan 3 minuticos para las 2. Por favor, lo terminan y lo analizamos la próxima clase. Listo, profe. Muchachos, se cuidan. Nos vemos mañana en el laboratorio. Todos Listo, son los profe, hasta luego. proyectos. Se cuidan. Gracias. Hasta luego, profe. Nos vemos, muchachos, se cuidan. Oh.